Hola Game Devs, bienvenidos a Marketing para Videojuegos, el podcast de Loot Marketing. Yo soy Pablo. Y yo soy Loles. Y hoy tenemos con nosotros a David Ferriz, cofundador, game designer y artista gráfico de Devilish Games y Spherical Pixel. ¿Cómo estás, David? Encantados de tenerte aquí. Hola, pues nada, encantado yo también de estar con vosotros. Estoy bastante bien para ser lunes y bueno, como siempre, pues liado con un montón de proyectos por encargo y bueno, también trabajando en algún nuevo proyecto independiente de Devilish. Pues a ver si conseguimos que nos cuentes sobre alguno de esos proyectos hoy. Te tiramos de la lengua un poquito. Seguro. Oye, David, ¿por qué Devilish Games y Spherical Pixel? ¿Son proyectos diferentes? ¿Trabaja en paralelo en algún momento? Cuéntanos un poquito sobre estas dos empresas. Bueno, Devilish es una desarrolladora de videojuegos independientes, es decir, videojuegos propios. Y Spherical es una agencia de upper gaming, publicidad interactiva y videojuegos educativos. Realmente nosotros somos la misma empresa y somos el mismo equipo. Siempre ha sido así, siempre desde que nos establecimos como empresa hemos sido el mismo equipo. Pero bueno, hace unos años decidimos separar nuestras líneas de negocio en dos marcas diferentes, ya que no se dirigen al mismo público. Uh-huh. Con Devilish creamos videojuegos propios, autofinanciados, y por lo tanto estamos dirigidos principalmente al usuario final que compra juegos. Y estamos dirigidos al jugón, a la prensa también. Es decir, también intentamos comunicar nuestros proyectos independientes a la prensa y también atraer a publishers que quieran invertir en ellos, que quieran publicarlos, etcétera. Con Spherical, por otro lado, pues lo que ofrecemos son servicios de desarrollo a medida y nos dirigimos, nuestra comunicación se dirige principalmente a marcas, agencias de publicidad, instituciones que buscan una empresa especializada en desarrollar videojuegos publicitarios, videojuegos educativos, uh-huh, aplicaciones de realidad virtual. Es decir, son dos públicos muy diferentes. Y bueno, aunque parezca un poco contradictorio, el hecho de tener dos marcas nos facilita mucho la labor de comunicación a la hora Devilish hace videojuegos independientes y bueno, Spherical se dirige, es una empresa de servicios de desarrollos a medida. Uh-huh. Así que bueno, ese es un poco el motivo por el que separarlos, porque sí es verdad que durante los primeros años solamente nos hacíamos llamar Devilish y al final quedaba un poco raro, ¿no? Que Devilish Games pues lanzase un videojuego independiente al mercado y por otro lado hubiese hecho el videojuego de Nenuco, por ejemplo, o de Nancy. Uh-huh. Al final quedaba un poco raro, ¿no? También para nuestros clientes. Así que bueno, decidimos separarlo. En cuanto a lo de trabajar juntos en paralelo, pues al final, como te decía, somos el mismo equipo. Actualmente, pues yo creo que desde casi el principio, Spherical, es decir, la parte de lo que son desarrollos para terceros, genera alrededor del 70% de nuestros ingresos. Y bueno, al final Spherical es la que nos permite pagar las nóminas del equipo, tener cierta estabilidad económica, sobre todo después para invertir y desarrollar nuestras propias ideas con Devilish Games. Uh-huh. Oye, David, ¿cuántos sois ahora mismo? Pues ahora mismo somos 7, si no me equivoco. Sois 7, joder. Sí, cuando decimos que eres y que sois unos superhéroes es por algo, ¿eh? Bueno, empezamos siendo 3 y a lo largo de los años, pues hemos crecido muy poco a poco, ¿no? Uh-huh. Ese también ha sido parte de nuestra filosofía, el intentar crecer poco a poco para tratar de crear cierta seguridad o en cierta medida puestos de trabajo estables. Es decir, queremos que la gente que contratamos sepa que van a estar aquí mucho tiempo, no que simplemente les contratamos para un proyecto concreto. De hecho, ha habido temporadas en las que podríamos haber sido más. Por facturación, por volumen de trabajo, podríamos haber ampliado la plantilla, pero bueno, no forma parte de nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Al final,
Lo que queremos es tener un equipo estable, que al final es lo que te hace al final ir trabajando más rápido, crear proyectos de forma más eficiente y también ofrecer mejores precios a los clientes. Sí, porque muchas veces además en cualquier sector se sobredimensionan los proyectos y como dices tú, puede ser una tentación, ¿no? En épocas de bonanza el decir, joder, pues contrato a 3 y me voy a las 5 a casa. Sí, o simplemente por intentar abarcar más. Es decir, nosotros nunca ha sido esa nuestra intención. Es decir, nosotros preferimos ir poco a poco, hacer las cosas que realmente podemos hacer. Es decir, nunca hemos pedido, por ejemplo, un préstamo para hacer un proyecto. Los proyectos que hacemos propios son con nuestro propio dinero. Y hay que tener en cuenta que nosotros empezamos sin dinero. Así que, bueno, para ir sacando proyectos cada vez más ambiciosos, hemos tenido que ir ahorrando mucho de los proyectos que realizamos por encargo. Entonces, de ahí que en algunos momentos que sí podíamos haber crecido más rápido, decidiéramos no hacerlo, simplemente para seguir ahorrando dinero y poder hacer cada vez proyectos más chulos dentro de nuestras posibilidades y sin depender de financiación externa. David, nos comentabas antes de empezar a grabar, esto es un off the record, que empezaste con 16 años en Devilis. Desde entonces hasta ahora, ¿cuál ha sido tu papel? Pues, bueno, empecé con 16 años, empecé pues como empieza ahora mucha gente, ¿no? Ahora se hacen llamar indies, nosotros en realidad nos hacíamos llamar amateur, o era como así nos llamaban. Empezamos pues siendo un grupo de estudiantes que hacían videojuegos simplemente para aprender, y estuvimos así durante 4, 5 o incluso 6 años, es decir, haciendo videojuegos gratis, publicándolos en internet para que la gente nos conociese, participando en todos los concursos que podíamos y bueno, esa fue la clave, ¿no? También va un poco en consonancia con lo que decía antes, de ir creciendo poco a poco, ¿no? En cuanto a mi papel, pues básicamente ahora mismo soy game designer, tanto para proyectos propios como por encargo. Es decir, cuando vamos a crear algún nuevo videojuego, por lo general soy el encargado de diseñarlo. Dentro de ese papel de game designer también entra un poco el de producción, ¿no? De tratar de ver qué tiene que hacer cada miembro del equipo, dividir un poco el trabajo y bueno, también me ocupo de la parte artística. En realidad soy ilustrador, tanto 2D como 3D, así que bueno, muchos de los gráficos de los juegos que hacemos han sido creados por mí. No te aburres mucho, ¿no? No, y además a ratos libres, pues en una empresa pequeña al final tienes que hacer un poco de todo. También soy community manager y bueno, muchas más cosas. Y lo haces muy bien además, ¿eh? Bueno, se hace lo que se puede. Bien, lo que se puede, bien. Oye, David, a nosotros tu manera de ver, pues eso, el negocio, la industria nos gusta mucho y ahora hablando contigo, creo que quizás este modelo que tenéis bicéfalo, ¿no? De dos empresas, al final es como una especie de círculo virtuoso, si no he entendido bien, en el cual gracias a lo que una empresa factura, o sea, el retorno de Spherical es el que va a Devilis y podéis hacer videojuegos con tranquilidad porque hacéis advert gaming y videojuegos educativos, si he entendido bien. Sí, básicamente sí. También hay que tener en cuenta que el modelo de desarrollos por encargo implica que muchas veces no tienes ningún encargo. Hay temporadas en verano, en Navidad, cuando ya han terminado todos los proyectos para las campañas de las agencias, hay temporadas en las que no tienes ningún encargo que pague las nóminas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es aprovechar ese tiempo libre que nos dejan los encargos para hacer nuestros videojuegos propios. Y bueno, ¿cómo pagamos las nóminas durante esa temporada? Pues las pagamos
con los ahorros que hemos ido obteniendo a través de esos encargos. Es un poco sí, un círculo en el que una cosa nutre la otra. Por otro lado, también los proyectos que creamos para Devilis nos dan a conocer entre otro tipo de público. Al final, si buscan a alguien que cree videojuegos, nos relacionan Devilis con Spherical y es un poco eso. También Devilis, ese tipo de proyectos más experimentales, más innovadores, nos sirven para demostrar a los clientes cosas que podemos hacer. Por ejemplo, ningún cliente me había pedido nada de realidad virtual nunca. Pues bueno, cuando aparecieron las Google Cardboard, las gafas estas de cartón, sí. Pues nosotros lo que hicimos fue rápidamente hacer un videojuego propio, algo muy sencillito en una semana, y lanzarlo al mercado cuando apenas había videojuegos de realidad virtual. Eso nos sirvió, por un lado, para Devilis, para vender unos cuantos miles de unidades, de que bueno, no había apenas competencia en aquel momento, no habían apenas aplicaciones de realidad virtual para móviles, y por otro lado también nos sirvió para demostrar a los clientes que nosotros éramos capaces de hacer ese tipo de proyectos que por aquel momento estaban en alza, ¿no? Sí, o sea que hay también como una labor de portfolio, quiero decirte. O sea, vosotros lo dais todo en los videojuegos y realmente el cliente ahí pues ya tiene una muestra de vuestras capacidades y ya sabe que os puede pedir más de lo que a lo mejor normalmente se pide en un ámbito de publicidad. La verdad es que está bastante bien. Nosotros, ¿sabes qué pasa? Que tengo tantas cosas que preguntarte que tengo ahí la cabeza como que no sé, porque es que me parece un buen modelo, porque por lo que he leído en el libro blanco hay muchos estudios que enfocan el tema de la autofinanciación por el tema de la formación, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que ahí me parece bastante más acertado vuestro modelo, porque al final estáis inmersos dentro de lo que es la empresa y de lo que es ganar dinero, que es de lo que se trata. Sí, y también es decir, hacer formación es diferente a hacer videojuegos. El hecho de estar constantemente haciendo videojuegos, asumiendo retos que te proponen los clientes, haciendo cosas que tú por tu cuenta jamás te habrías planteado hacer, pues también te ayuda a ser mejor programador, a ser mejor artista, a aprender diferentes estilos. Entonces, en ese sentido lo veo un modelo bastante interesante, lo cual no quiere decir que tampoco tenga sus pegas. Es decir, no sé, creo que vosotros venís del mundo del marketing, pues sabéis cómo pagan las agencias, sabéis cómo pagan los clientes grandes, es decir, pagos a 90 días, pelear mucho con muchos departamentos, al final también es complicado. Pero bueno, nosotros nos sentimos cómodos haciendo ese tipo de proyectos, tanto para empresas grandes como para empresas pequeñas. Y bueno, es el camino que hemos encontrado. Y una cosa, ¿los clientes os llegan a través de agencias? O sea, ¿sois como el partner de Advergaming de agencias o llegan más a través de clientes? Pues tenemos de todo tipo desde el principio. Es decir, trabajamos para clientes muy grandes de forma directa. Es decir, pues no sé, hemos trabajado para Colacao, para Nocilla, que han sido a través de agencias. Por otro lado, pues hemos trabajado para Telefónica, para la BBC, para la NTV, de forma directa. Nos entran desde ambas partes. Yo diría que 50-50. Tengo por aquí el dato de que empezasteis con Devilis en el año 98 y que en el 2005 ya os organizasteis como empresa. Sí. ¿Qué pasó en esos años para que realmente al final decidierais ser empresa? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, pues es un poco lo que te contaba antes. Nosotros empezamos siendo un grupo de estudiantes. Por aquella época pues estábamos estudiando, cada uno estudiaba informática, yo estudiaba en la Escuela de Arte, por ejemplo, y bueno, hacíamos videojuegos simplemente, ya te digo, por diversión, por presentarnos a todos los concursos que había por aquella época, un montón de festivales como Artfutura. Fuimos aprendiendo, cada vez nuestros juegos se iban siendo mejores, los poníamos gratis, completamente gratis en internet, porque por aquella época, pues cuando vives en casa de tus padres quizás no te preocupas tanto del tema económico.
más que de aprender. Así que bueno, gracias a esos juegos gratis que hicimos y que nos permitieron demostrar que éramos capaces de hacer algo que mucha gente no es capaz, es decir, éramos capaces de empezar un proyecto y terminarlo, que éramos conscientes de nuestras propias limitaciones y hacíamos cosas que éramos capaces de terminar, pues a raíz de eso y también, por aquella época también era mucho más fácil aparecer en los medios siendo una empresa o un grupo de personas que hacía videojuegos en España, no había tanta empresa. Entonces, se unieron varias cosas. Por un lado, que ganamos bastantes premios. Por otro lado, que nuestros juegos gratis tenían muchos miles de descargas de las webs tipo Softonic de aquella época. Por el otro lado, pues nos llegó una petición un día de una agencia de publicidad de Madrid, si no recuerdo mal, que querían desarrollar un videojuego educativo. No encontraron a nadie más que quisiese desarrollárselo, ¿no? Entonces nos lo pidieron a nosotros, lo hicimos, salió bien, fue un juego que se distribuyó en CD-ROM en un montón de centros escolares de la Comunidad de Madrid. Era un videojuego que era la compra saludable, se llamaba. Ibas por un supermercado con un carrito de la compra, comprando productos adecuados para la pirámide alimenticia, que no era el sueño de nuestra vida hacer ese juego, pero nos vimos bastante cómodos, el proyecto quedó guay. El hecho de tener un proyecto profesional en el portfolio hizo que a los pocos meses llegase otro proyecto para un banco que quería un juego Flash para su web, tú eras un extraterrestre y ibas en busca de hipotecas a otro planeta. Básicamente es como lo que sucede ahora. Sí. Ellos algo sabían, ¿no? Algo sabían de lo que iba a pasar. El caso es que, hicimos ese par de proyectos por encargo, que nos dieron un poco de dinero, tampoco mucho, pero nos abrieron un poco los ojos. Nos dimos cuenta de que quizá eso de hacer videojuegos podía convertirse en nuestra profesión. También coincidía con que, nosotros ya teníamos 21, 22 años, acabábamos de terminar nuestros estudios, vimos que quizá era un buen momento para intentarlo, ¿no? Para intentar dedicarnos a eso. También tuvimos la ayuda de encontrar una persona que ya tenía cierta experiencia en empresas, creando empresas, administrando empresas y nuestra compañera Laura, que todavía está trabajando con nosotros, y fue un poco la que nos impulsó a constituirnos como empresa, a decirnos que no era tan difícil crear una empresa como lo pintaban. Crear una SL es muy fácil, es muy rápido, no hace falta apenas dinero, en realidad, ya que, si no me equivoco, son 3.000 euros. 3.000 euritos, sí. Pero no son dinero que pierdes, sino que es el capital de la empresa. Es 3.000 euros, solamente los tienes que tener en el banco durante la constitución de la empresa, después te lo puedes gastar si quieres, y así empezamos. Nos constituimos como empresa y después ya vino lo complicado, ¿no? Lo que es darte cuenta que tienes que pagar una nómina cada mes, claro, etcétera. Pero crear la empresa fue sencillo y lo que nos impulsó fue eso, el tener un par de encargos y estar motivados para seguir haciendo eso. David, te íbamos a preguntar que cómo habíais conseguido ser de los más veteranos del mercado y si teníais algún secreto, y yo creo que ya lo estás contestando, ¿no? Por ejemplo, al mencionar a vuestra compañera Laura, teníais cubierta esa parte de la administración y la gestión de empresas, que creo que es muy importante y no se tiene todo lo en cuenta que se debería tener muchas veces. Has hablado también de no sobredimensionar la empresa cuando en algún momento lo podíais haber hecho y abarcar simplemente lo que podíais. Y junto con Spherical tener esa autofinanciación para permitiros hacer lo que realmente entiendo que os gusta más, ¿no? Que es la parte de juegos propios con Devilis. Entonces yo creo que por ahí los secretos ya los has ido desvelando poco a poco. Sí, probablemente. Yo creo que el secreto principal es encontrar un modelo de negocio que sea rentable.
De hecho, cuando nos constituimos como empresa, intentamos lanzar un par de proyectos independientes y no funcionaron, ¿no? Entonces, no funcionaron, pero nada. Es decir, ventas, 100 ventas o 150 ventas en aquella época, que era otra época, ¿no? La gente no compraba este tipo de videojuegos independientes, les costaba mucho más comprar a través de internet, etcétera. Y bueno, ahí fue cuando nos dimos cuenta que necesitábamos un modelo de negocio rentable. Por aquella época apenas habían en España empresas dedicadas a ese tipo de proyectos por encargo, a ese tipo de proyectos pequeños, pero sí había demanda. Es decir, sí había gente que quería desarrollar un videojuego educativo, que quería desarrollar un videojuego para su página web y no encontraban a nadie, porque si buscabas en Google encontrabas a Pyro Studios que habían hecho comandos, es decir, encontrabas a Dynamic Multimedia, encontrabas empresas muy grandes que no estaban interesadas para nada en hacer este tipo de proyectos que tienen presupuestos muy pequeños, plazos de tiempo muy pequeños y al final a una empresa grande no les salen rentables. Entonces, nosotros vimos que ahí había una posibilidad, había una oportunidad, no había casi nadie ofreciendo ese tipo de servicios. Aprovechamos para hacernos con ese trozo del mercado que estaba ahí y que no había casi nadie interesado en cogerlo. La clave probablemente sea esa, encontrar tu hueco en el mercado. ¿Y a día de hoy crees que ese mercado de hardware gaming y tal está ya saturado, está cubierto, o puede ser a lo mejor una buena opción para gente que empieza a lo mejor seguir este modelo que vosotros tenéis? Pues es complicado, es decir, nosotros tenemos suficientes proyectos para sobrevivir nosotros, pero no sé realmente si hay muchos más, si hay mucho más hueco para este tipo de proyectos. En cualquier caso, la industria de videojuegos es una industria que cambia constantemente, ¿no? Y que ofrece nuevas oportunidades de negocio. Casi cada par de años hay algo nuevo donde meterte, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría a la gente que empieza es que intente buscar esas oportunidades de negocio. Que la industria de videojuegos siempre dan esas nuevas posibilidades, ya sean, cuando aparecieron los teléfonos móviles con pantalla táctil, ahí hubo un par de años en los que era fácil entrar en la industria antes de que entrasen las empresas grandes y era fácil hacer dinero. Cuando los juegos Flash, ¿no? La sponsorización de videojuegos Flash también fue una oportunidad para desarrolladores independientes y de hecho nosotros la aprovechamos bastante bien y durante aquella época facturamos mucho creando videojuegos Flash. ¿Qué es lo próximo? Pues no lo sé. Está ahí la realidad virtual, está los videojuegos en formato HTML5, no sé, hay relojes inteligentes, hay un montón de nuevas plataformas donde buscar ese hueco, donde encontrar esa oportunidad. Sí, claro. Aquí también creo que detrás de esto también está el tema de que igual cuando empiezas te tienes que dejar un poco atrás el ego y remangarte la camisa y que a lo mejor lo primero que hagas no va a ser ese videojuego que tú tienes en la cabeza maravilloso y divino, sino que te va a tocar pues hacer cosas que a lo mejor su función es darte la oportunidad de seguir adelante y de enfocar el tema del desarrollo como un trabajo y como una manera de ganarte la vida. Que creo que al final algo que cae por su propio peso, pero que igual te lo tiene que decir alguien que como tú, que lo ha pasado y que al final es lo que nos vienes a contar. Que vosotros empezasteis haciendo un juego de la pirámide alimenticia, que no creo que cuando cerraras los ojos y pensaras en tu juego ideal fuera ese, pero oye, empezando por ahí, cogiendo esa oportunidad que os daban, hoy estáis aquí. O sea... Sí, y estamos haciendo, de hecho hace un par de años hicimos otro juego sobre la pirámide alimenticia, es decir, seguimos haciendo ese tipo de cosas porque la gente las sigue pidiendo. Al final tampoco es tan diferente de hacer un videojuego propio, ¿no? Al final hacer videojuegos es hacer videojuegos, ya sean educativos, ya sean publicitarios, da igual, es divertido hacer videojuegos. En general, aprendes mucho, ya te digo, los clientes te piden ciertas cosas que tú no te habrías planteado nunca y al final si los asumes como un reto,
como una oportunidad de aprender o también como una oportunidad de trabajar o aprender cómo trabajan las empresas grandes. No es un trabajo para nada desagradable hacer proyectos para terceros. A mí me gusta. Es decir, yo disfruto cada vez que entra un nuevo proyecto. Disfruto mucho porque además aprendes el ciclo del desarrollo completo. Es decir, aunque sea un proyecto de un mes, aprendes desde el inicio, desde la concepción de la idea hasta terminarlo y publicarlo, ¿no? Eso también te da mucha experiencia después para los proyectos propios. Claro, aparte también muchísimo aprendizaje, ¿no? Sobre las propias empresas que estás de las que estás trabajando sus juegos incluso. O sea, te permite tener otros puntos de vista también empresariales y es muy bonito, la verdad, lo que dices. Sí, se aprende mucho, sobre todo de las agencias de publicidad, de cómo funciona un poco ese mundo. Se aprende, mundo curioso, ¿eh? Sí, un mundo curioso y con su propio vocabulario incluso. Sí. Recuerdo la primera vez que hablé con una agencia de publicidad, en el primer correo me dijeron un montón de palabras que no tenía ni idea no tenía ni idea de qué significaban, ¿no? Entonces al final aprendes mucho. Yo creo que es un trabajo bastante chulo y bastante variado. Nosotros que hemos estado en agencia lo hacemos un poco para acojonar, ¿eh? Realmente la mitad nos las inventamos, o sea que no... me he ido dando cuenta con el tiempo que sí, ¿no? La mayor parte de las palabras están completamente inventadas y no tienen ningún significado. Es para darnos importancia. Sí. No, pero hay una que sí que me interesa a mí, que es la del timing, porque entiendo que cuando trabajas con agencias, los tiempos que te dan, porque las agencias, el que haya tratado con ellas o haya trabajado en ellas, trabajan con unos tiempos de locos. O sea, los timings que os den tienen que ser flipantes. Siempre se acaba el mundo, Sí. Sí, los tiempos es una de las cosas más complicadas de llevar. Y es lo que también tira para atrás a mucha gente, ¿no? Es decir, no todo el mundo está preparado o no tiene los mecanismos tan automatizados y tan preparados para hacer videojuegos en 2-3 semanas. No hablo de un videojuego de una Game Jam, ¿no? Hablo de un videojuego completo que funcione, que pueda ser jugado por miles de personas y no falle, ¿no? Y esté adecuado. Entonces eso es lo más complicado. Y bueno, las agencias, ya te digo, tenemos agencias que nos piden, con suerte, la que más tiempo nos da son un par de meses para hacer su proyecto. Lo general son 2-3 semanas, 4 semanas antes de lanzar. Se les ocurre que quieren una aplicación o un juego o lo que sea, tienes que trabajar con eso. Nosotros ya después de tanto tiempo ya estamos acostumbrados y ya no nos da demasiado miedo. Pero entiendo que una persona que esté empezando sí. Claro. Oye, David, pirámides alimenticias aparte ahora, nos gustaría que nos hablaras un poquito de un juego que nos encanta, que es Columno, que es el juego que recomendamos, que lo tenéis disponible en Steam y en dispositivos móviles, y que además a nuestra hija le entusiasma. Tenemos pendiente, de hecho, grabarle una partida de espaldas para que no se le vea la carita y dedicártela. Muy bien. ¿Nos cuentas un poco qué hay detrás de Columno? Porque yo creo que hay una historia bastante interesante y yo creo que de utilidad para quienes están a lo mejor estudiando o al margen de las bondades del juego. ¿Nos cuentas un poquito? Bueno, pues básicamente es Columno parte de una idea de un juego Flash, de los que os he comentado antes, de la época de los juegos Flash. Pues en aquella época básicamente lo que hacíamos era hacer el juego que nos apeteciese, siempre que fuese innovador, que fuese un juego digno. Lo que hacíamos era hacer juegos Flash y subastarlos. Era un modelo de negocio que desapareció con la tecnología Flash, pero que era muy chulo, que básicamente subías tu juego a una plataforma y portales tipo minijuegos, tipo Armor Games, te pagaban, pues, no sé, desde $1.500 hasta $15.000 porque apareciesen sus logos y sus enlaces de su portal dentro de tu juego, ¿vale? Por aquella época, como nos gustaba mucho ese modelo de negocio, hicimos un montón de juegos Flash, que algunos tenían
conceptos bastante interesantes. También algunos de ellos tuvieron muchos millones de partidas, ¿vale? Entonces, bueno, ahora con la muerte de Flash, pues muchos de esos juegos que hicimos en aquella época y que mucha gente recuerda con cariño, aunque no sabe que son nuestros. De hecho, muchos de los juegos que había en Twenty, en la red social, muchos de los juegos Flash que había en Twenty eran nuestros. Entonces, bueno, mucha gente recuerda esos juegos, aunque no sepa que son nuestros, y nos gustaría ahora resucitar algunas de esas ideas, las mejores ideas, y convertirlas en juegos un poco más actuales, desarrollados con tecnología actual, y llevarlos a otras plataformas. De ahí parte la idea de Columna, ¿no? Está basado en el concepto de Thiel, que fue un juego que tuvo bastante éxito, que fue sponsorizado por Armour Games. Un día vino un chaval en prácticas aquí a nuestra empresa y siempre, bueno, intentamos que hagan algo útil, ya sea algo propio o algo por encargo, ¿no? Intentamos que sus prácticas aquí sirvan para que cuando salgan de nuestra empresa tengan algo en el portfolio que enseñar en el futuro. Uh-huh. Y queremos que tengan un juego digno para enseñar en el futuro, un juego profesional, ya sea pues eso, un juego, haber participado en un juego para una gran marca o haber participado en un proyecto independiente que se haya lanzado al mercado. Así que bueno, lo que le pedimos a este chaval, que era un programador, era un fenómeno, fue que reprogramase Thiel para plataformas actuales, para Steam, para móviles. La verdad es que hizo un prototipo, quedó muy chulo. Lo que hicimos nosotros de nuestro lado fue apoyarle técnicamente en lo que necesitaba, porque a veces sabes crear un videojuego para una Game Jam, pero no sabes cómo prepararlo para publicarlo en móviles, para publicarlo en Steam, cómo implementar los logros de Steam, cómo incluir el API de Steam. Técnicamente le apoyamos en eso, le hicimos todo el apartado gráfico, contraté a un músico para que dotase de sonido y música a su proyecto y finalmente lo lanzamos al mercado. Todo esto pasó durante sus prácticas, sus 300 horas de prácticas. Partió desde la idea, programar el juego, incluir todos los gráficos que habían hecho los grafistas, etcétera. Entonces, bueno, esa es un poco la historia de Columno, que sorprendentemente incluso ha vendido más de lo que esperábamos, tanto en móviles como en Steam. A mí no me sorprende, no nos sorprende en cuanto que nos parece un juego realmente divertido, ¿eh? Sí, yo lo considero divertido, la verdad. Sí, de hecho te puedo decir que nosotros que estuvimos hablando hace poco ya tuvimos en el podcast a Lara Isabel. Ella a través de Twitter un día pues pedía un juego tranquilito, se lo recomendamos y cuando nos vimos hablamos y nos dijo que le había encantado, o sea, verdaderamente, o sea, se lo había pasado pipa con él. Bueno, me alegro. Así que recomendadísimo. No porque esté David, o sea, ya antes por redes ya lo habíamos recomendado varias veces porque merece mucho la pena. Sí, de hecho tampoco le hicimos una gran campaña de marketing, es decir, más allá de lanzar la nota de prensa y hacer un poco de moverlo un poco por redes sociales, no era un proyecto tampoco con el que esperábamos grandes cosas y de hecho sí lo entendimos, no esperábamos que la prensa nos hiciese caso e incluso nos autolimitamos y no enviamos el juego directamente a la prensa, que sabíamos que no iba a hablar de él, pero en lo que es la prensa móvil habló bastante del juego y la verdad es que parece que sí ha gustado. Sí. Y tanto gustó que hubo por ahí alguien que lo subió a su plataforma gratis, ¿no? Que ese momentazo fue divino, vaya. Sí, bueno, eso son cosas que suelen pasar. Básicamente fue Xiaomi, el fabricante de teléfonos móviles, tienen una tienda online de aplicaciones. No sé por qué, no sé si fueron ellos, entiendo que no, que sería algún usuario, lo subieron de forma gratuita. Es decir, el juego vale, si no me equivoco, 1,99 sí. Y bueno, ellos lo subieron a su tienda de forma gratuita. Tras unos cuantos tweets, finalmente lo borraron. Pero bueno, esto es algo que
que pasa muchas veces. Nos pasa también con los juegos de Steam, ya no que lo haga una gran empresa, pero sí que bueno, incluso antes de lanzar tu propio juego ya está la versión pirata por ahí. Esto es algo con lo que tenemos que convivir y que bueno, no creo que tenga fácil solución. No. Lo único decir como si compremos en canales legales que Devilis, Spherical y cualquier otro estudio independiente necesita comer. Entonces creo que por ahorrarnos 2 euros o 1 o 50 me da lo mismo. Hay que tener un poquito de cabeza y un poquito de respeto hacia el trabajo de quien se está dejando los cuernos todos los días. Claro. Sí. Sed buenos, chicos y chicas. Sí, comprar esa mar, como digo yo siempre, comprar esa mar y aportar valor, porque las cosas no se crean de la nada. Pero bueno, esto es lo que hay. Así, bueno, y ahora vamos a hablar de a ver si lo pronuncio bien, de Path to Mnemosyne. A ver, este nos ha encantado también, ¿vale? Yo reconozco que me ha costado la misma vida, pero nos ha resultado totalmente imposible. David, ya te lo he comentado. A mí me resulta dificilísimo, pero porque yo soy un necio, o sea. Yo he leído por ahí que es un juego sencillo y corto, además, pero sí. Sí. No, pues, supongo que depende de los niveles de inteligencia que tenga la peña, pero ya te digo, yo debo ser lerda, pero vamos, en cualquier caso he disfrutado mucho, o sea, porque además a ver, te tiene que gustar los juegos de puzzles, como es normal. A mí, como me gustan los juegos de puzzles, pues dame un puzzle y ya soy feliz. Pero la estética es preciosa, o sea, es un juego divertido y además es bonito, con lo cual se agradece doblemente, y encima con el tema de la paleta de colores, que bueno, trabajar con paletas pequeñas es más complicado que trabajar con paletas grandes, aunque la gente piense lo contrario. En realidad era porque no teníamos dinero para hacerlo a color y lo hicimos en blanco y negro. No me digas. Yo pensaba que había detrás como una super idea creativa, así como... Sí. Esto si quieres lo editamos, David, porque queda mucho mejor el tema de las paletas. En realidad no. A ver, por una parte es verdad, es decir, es más barato, evidentemente, desarrollar un videojuego en blanco y negro que en color. Todo el concepto del juego en sí está ideado para encajar en un presupuesto muy pequeño, ¿vale? Nosotros cuando creamos Path to Mnemosyne veníamos de lanzar Kid Lucas un par de años antes y bueno, con Kid Lucas invertimos 4 años de trabajo a tiempo parcial, metimos mucha ilusión y bueno, no recuperamos, el 80% de la inversión no se recuperó, ¿vale? En ese proyecto habíamos gastado mucho dinero, muchos esfuerzos y no se vieron recompensados. Lo que tuvimos que hacer durante una etapa fue dejar los proyectos independientes de lado y dedicarnos al 100% en crear proyectos por encargo. Tuvimos un par de años así después de Kid Lucas para recuperarnos económicamente. Pasados esos años, ese par de años, no sé si fueron un par de años o fue un poco menos, a mí se me hizo muy largo el estar tanto tiempo sin trabajar en una idea propia, sin trabajar en un juego propio. Todo el equipo se notaba que necesitaban hacer algo propio. Estábamos contentos porque económicamente nos habíamos recuperado más o menos, pero faltaba ese plus de ilusión que da trabajar en algo propio. Lo que hicimos fue idear un proyecto que fuese barato, es decir, el juego está hecho con un presupuesto de alrededor de 30.000 euros y bueno, sabíamos que era un juego para el que teníamos esos 30.000 euros, incluido marketing. Nos fijamos un plazo de tiempo que fue 1 año, es decir, teníamos que empezar y terminar el juego en 1 año, trabajando a tiempo parcial, evidentemente, independientemente de la cantidad de encargos que tuviésemos. La mayor parte de las decisiones del juego se tomaron en base a eso, es decir, ¿qué podemos hacer con 30.000 euros? O más bien, ¿qué no podemos hacer con el presupuesto que tenemos? ¿Qué no podíamos hacer? No podíamos conseguir
un estilo gráfico en 3D con un montón de polígonos, un montón de personajes en pantalla, escenarios abiertos. Todo eso no podíamos hacerlo. ¿Qué podíamos conseguir? Es decir, ¿qué podemos hacer que sea bonito y que encaje en ese precio? Pues podemos hacer un juego en blanco y negro, que tenga un trazo muy expresivo, es decir, elegimos el juego artísticamente está inspirado en el expresionismo alemán y bueno, por un lado porque nos gusta mucho, porque queda muy potente y los trazos expresionistas dicen mucho de la historia simplemente con lo que es el arte de juego, pero por otro lado también porque era mucho más barato que intentar hacer otro estilo gráfico. Porque el juego es una historia minimalista, digamos, en la que solamente hay 3 personajes. Pues básicamente porque no podíamos hacer un juego en el que tuviésemos 100 personajes diferentes. ¿Por qué la información que le dan al usuario es tan escueta, digamos, de algún modo? Porque cuando tú juegas al juego te sientes, por un lado, un poco perdido porque no sabes dónde estás, no sabes lo que está pasando, no hay una intro que te explique la historia. Y todo eso viene dado por esa serie de decisiones que hemos ido tomando de, oye, con este dinero, ¿qué podemos ir haciendo que quede bien, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poco aprovechar esas limitaciones presupuestarias a tu favor, convertir lo que parecían en un principio un hándicap, convertirlo en las fortalezas del proyecto. Y de hecho creo que si hubiésemos tenido más dinero para hacer el juego, no hubiese quedado necesariamente mejor, porque al final todas estas limitaciones se han convertido en un producto bastante chulo, bastante diferente a lo que hay en el mercado y creo que al final esa es la clave. Sí, pues yo tenía prevista a raíz de esta pregunta intentar averiguar cómo organizáis los tiempos de desarrollo y cómo integráis eso con el tema de los desarrollos paralelos, pero ya casi que me has contestado. O sea, vosotros al final yo creo que es que tenéis los pies en el suelo, quiero decirte. O sea, ¿cómo haces un juego? Pues como lo que tengas para invertir en el juego, tanto a nivel económico como a nivel recurso humano. O sea, y de tiempo. Sí, claro. Sí, por ejemplo, nosotros... porque el juego es 2D, ¿no? Es decir, no apenas hay 3D simplemente para personaje que después está pintado con rotoscopia. Pues básicamente porque el único modelador 3D que hay en la empresa en ese momento era yo. Entonces no podíamos asumir un desarrollo de videojuego 3D cuando nuestros grafistas son 2D, ¿no? Entonces fue un poco ver qué podíamos hacer con el equipo que teníamos sin invertir más dinero de la cuenta. Es lo que salió. Nosotros lo que creo que sí hicimos bien fue crear un prototipo jugable que tuviese un acabado casi definitivo. Durante el verano, lo que comentaba un poco antes, de aprovechar las etapas en las que no hay trabajo. Durante el verano, ese verano de 2017, creo, no teníamos mucho trabajo para clientes, así que aprovechamos ese par de meses, un programador y un grafista y yo, para hacer un prototipo que tuviese un aspecto casi definitivo. Ese prototipo fue el que después, yo creo que en septiembre, en octubre, tuvimos que dejarlo un poco el proyecto aparcado porque ya teníamos un montón de proyectos por encargo, pero ese prototipo fue el que nos sirvió para presentar a un montón de ferias y eventos. De hecho, el juego estuvo seleccionado en un montón de festivales internacionales, al mejor arte, a la mejor idea, a un montón de categorías, a la mejor narrativa. De hecho, cuando es un juego en el que apenas hay texto, la historia básicamente son 40 frases, si no me equivoco, pues es un juego nominado a la mejor narrativa. Y bueno, esa fue también un momento clave, el crear un prototipo completamente acabado, que duraba 5 o 10 minutos, y fue también ese prototipo el que nos permitió pues contactar con publisher, mostrar el juego a prensa, es decir, intentar moverlos desde prácticamente el principio del desarrollo. Es decir, empezamos a desarrollarlo y a los 2 meses ya enseñamos el primer tráiler del juego.
A mí, vamos, a mí el juego, yo sé que ahora que me estás contando sé la parte de atrás, pero creo que de la escasez habéis hecho virtud, o sea, porque de verdad, o sea, el juego está chulísimo y yo pensaba de verdad que era en blanco y negro y con toquecitos de azul porque queríais estar súper minimalistas. Sí, y a mí me encanta. Queríamos, en realidad sí, es decir, sí queríamos, es decir, cuando eliges un estilo gráfico, pues claro. Para nosotros era el expresionismo alemán, pero además era el grabado expresionista alemán, que los grabados sí son en blanco y negro, ¿no? Entonces ese era el estilo gráfico que queríamos conseguir porque era el que nos podíamos permitir y a partir de ahí pues intentamos dejarlo lo más bonito posible partiendo de esa base. Vemos en Debuego que Path to Mnemosyne tiene un 71 de nota media. Por ahí yo recuerdo particularmente un 5 en A Night Games, si no recuerdo mal, y un 6 de nuestros amigos de Navigames. Al final, bueno, el 71 no deja de ser un notable, que es una nota excelente. Creo que minusvalorada es este tipo de notas, pero bueno, yo creo que un 71 es más que bueno. Pero a mí me gustaría saber cómo os tomáis vosotros a nivel personal y de empresa este tipo de... cualquier nota, digamos, cómo recibís la nota de la prensa. Pues bueno, después de tantos años, al final te acostumbras, ¿no? a casi cualquier cosa, ya no solo de la prensa, sino de los usuarios. Es decir, lo que tienes que saber es diferenciar entre lo que son críticas constructivas, lo que te aporta a ti, lo que te puede ayudar a mejorar y lo que realmente no merece la pena valorar. Para mí, yo estoy muy contento con un 71 de nota media, tanto en prensa nacional como internacional. De hecho, una de las mejores críticas fue en Rock Paper Shotgun, que es una de las webs de referencia de videojuegos para PC. Y bueno, al final eso, ni te vuelves loco porque te pongan un 9, ni saltas por la ventana porque te hayan puesto un 5 al final. Sobre todo cuando haces un juego con un presupuesto tan bajo, sí. Nosotros es todo un logro, simplemente que hablasen de ello en los medios. De hecho, después la opinión de la gente es más importante incluso que la de la prensa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en Steam estamos con un 96% de críticas positivas y bueno, es lo que realmente nos importa, los comentarios de la gente, más allá de lo que escriba cualquier redactor que bueno, puede tener un mal día, puede que no sea su tipo de juego, porque realmente puede no ser el tipo de juego de mucha gente, porque es un juego bastante peculiar. Sí. Entonces, bueno, las críticas hay que asumirlas y bueno, valorarlas en su justa medida. Y a raíz de esto de la crítica, ¿no? Porque al final la crítica es normalmente pues crítica de arte o de o cultural o tal. ¿Tú cómo ves el videojuego? ¿Tú crees que el videojuego es un arte, es un producto hecho con arte? ¿Cuál es tu posición con respecto a esta polémica que hay últimamente sobre posicionar al videojuego? Bueno, es una pregunta un poco complicada. Si son arte, si son producto o si es una mezcla de ambas. Por un lado, tenemos videojuegos que evidentemente son un arte. De hecho, están creados por artistas. La mayor parte del equipo de creación de un videojuego son artistas gráficos, ilustradores, animadores, guionistas, músicos e incluso, aunque la gente no suele considerar a los artistas, yo también consideraría unos artistas a los programadores. Así que bueno, parece un producto creado por artistas podría ser considerado arte. Después depende mucho del tipo de juego. Para mí hay juegos que sí son arte, que intentan expresar algo, que intentan algo diferente, y por otro lado hay cosas videojuegos también que
que básicamente son productos que lo único que tienen como objetivo es conseguir el mayor beneficio. En nuestro caso, los consideramos una mezcla, ¿no?, de arte y producto. Por un lado, cuando hacemos videojuegos propios, intentamos crear cosas diferentes, intentamos aportarle valores artísticos, pero también evidentemente queremos vender, ¿no? Yo respeto ambas posturas, es decir, respeto la gente que hace videojuegos como un arte y no busca el beneficio económico, y respeto a la gente que, bueno, le importa bien poco el tema del arte y directamente hace un producto puro y duro para ganar dinero. Yo creo que, bueno, la respuesta sería pues como en el cine, como en la música, hay de todo tipo. Hay productos que son arte y hay otros que no. Sí, yo es que creo que además el videojuego al final para mí es un producto de entretenimiento o no. Quiero decirte, o sea, para mí el cine y el videojuego son me parecen muy parecidos, o sea, el tipo de manera en que se mueven los mercados y cómo sí que hay esa película, la típica película de autor que la ven 4 gatos y están felices de la vida, y luego tienes pues la gran película de estreno americana palomitera que te va ahí y pasa el buen ratito. Entonces yo creo que habría que llegar a un punto a esa equivalencia, ¿no? De bueno, pues ni es arte ni es un producto, puede ser las dos cosas dependiendo del objetivo que tú tengas en la cabeza cuando lo creas. Entonces, por ahí yo creo que es donde está el sentido común en la polémica esta del arte o no arte del videojuego. Sí, de hecho no sabía que había una polémica al respecto, pero si la hay, pues sí. Sí, no sé si es polémica la palabra, pero sí hay como una especie de clasificación. También te lo digo a raíz de lo de la crítica, porque incluso el posicionamiento que están tomando ciertos periodistas de videojuegos, que ahora ya no son periodistas de videojuegos porque ahora son críticos culturales, entonces ahí entra un poco en realmente qué es lo que está analizando, ¿no? Y yo creo que lo que está analizando pues depende. Sí, depende mucho, es decir, y de ahí que eso, se deben analizar las cosas de forma diferente. A ti tú puedes ir al cine y ver Los Vengadores y disfrutar, porque es un entretenimiento, y puedes ir al cine y ver una peli de los Coen y también disfrutar, ¿no? Entonces, depende de eso. Claro. Para mí no hay polémica, es decir, hay evidentemente cosas que es jugables que son arte y otras que no, pero ambas son respetables. Hace bien poquito hemos tenido la presentación del libro blanco de Dev 2018, del que, bueno, nosotros en nuestra web de Loot Marketing hicimos un análisis que os invitamos a echar un ojo. ¿Qué sensaciones te ha dejado este libro blanco? Y te hago dos preguntas en una. Vemos que el 13% del total de empresas españolas están en la Comunidad Valenciana, que es la sede de Devilis y de Spherical, pero sin embargo solo generando un 1% de ingresos, y es un dato realmente llamativo y yo creo que preocupante. Entonces me gustaría que me contestaras estas dos cosas. Bueno, pues esto es un poco todos los años los mismos datos. Me provoca pues sensaciones agridulces, ¿no? Por un lado, estamos mejor que hace 10 años, eso es evidente, pero por otro lado nos sigue quedando muchísimo camino por recorrer como industria en España, ¿no? Aquí tenemos profesionales muy buenos, pero bueno, lamentablemente hay una falta de inversión y de visión empresarial. La mayoría de las empresas se fundan con el capital de los socios o de los padres, de los familiares, bueno, es un capital muy limitado. Básicamente son empresas que en su mayoría están destinadas a crear un juego, lanzarlo al mercado y probablemente, como suele pasar con la mayoría de juegos indie que se lanzan al mercado, fracasar, no ser rentables y bueno, cerrar. Eso es lo que tenemos actualmente en España. Hay mucha precariedad, hay mucha gente joven arriesgándolo todo
por un sueño que no se parece en nada a lo que les han contado en sus carísimos másters de desarrollo de videojuegos. Y bueno, es eso. Tenemos a mucha gente con talento para crear videojuegos, pero muy poca con visión empresarial. La mayor diferencia con respecto a la pregunta de la Comunidad Valenciana, la mayor diferencia que tenemos con Madrid o Barcelona es que nosotros no tenemos una empresa grande o varias empresas grandes que generen muchos beneficios, como sí son ellos, ¿no? Ellos tienen a King, tienen a Social Point, tienen sedes de Ubisoft, que al final aumentan mucho la facturación de esa comunidad y no aumentan mucho el número de empresas, ¿no? En nuestro caso, en Valencia, no tenemos a nadie, a ninguna empresa de referente de ese tamaño que sea capaz de maquillar de algún modo los beneficios o los ingresos que generamos entre, si no me equivoco, 60 empresas que hay actualmente en la Comunidad Valenciana. Si no me equivoco, si es que puedes sacar cuentas, el 1% de los ingresos, no sé si son 60 millones o algo así, y lo divides... no, es menos. Ahora mismo no recuerdo el dato, pero un día saqué la cuenta y si divides todo el dinero que se ha facturado en la Comunidad Valenciana, lo divides entre el número de empleados o de personas a las que se supone que damos empleo, al final te salen unos menos de 2.000 euros por persona al mes. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un montón de gente joven que está desarrollando su juego sin cobrar un sueldo, porque evidentemente hay gente que sí tiene un sueldo, pero hay mucha gente que no está cobrando un sueldo. Y eso no es cosa de la Comunidad Valenciana, es cosa de toda España. Lo que pasa es que en otras comunidades se maquilla gracias a que hay empresas grandes que sí generan un montón de beneficios. Claro, es que yo hay una de las cosas que nos sorprende un poco. Yo me imagino que a vosotros también, y joder, vosotros al final lleváis 20 años y sabéis lo que estáis haciendo, ¿no? Otros también, por supuesto, pero la experiencia es un grado. Ese corte que hace Dev, que por otra parte es agradecer el trabajo que hace, por supuesto, con el libro blanco, ese corte de 0 a 2 millones de euros, es que pasan tantas cosas ahí. Sí, no tiene sentido. Es que no sabes cómo yo estábamos haciendo el análisis y joder, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué hay aquí? No tiene sentido, es decir, yo creo que es necesario un corte en los 100.000 euros, claro. Otro en los 500.000, bueno, después ya más cortes, pero sí pondría un corte en los 100.000 euros, que es más o menos lo que nosotros necesitamos, un poco más de eso al año para poder cubrir más o menos gastos. Una empresa como la nuestra, pues lo normal, lo ideal es facturar entre 150 y 200.000 euros al año para poder sobrevivir con cierta seguridad. Nosotros algún año lo conseguimos, otros no. Pero bueno, al final los beneficios de un año por otro. Claro. Sí, es que es, no sé, yo creo de verdad que hacemos un llamamiento que probablemente no llegue a ninguna parte por tratar este tema, porque es que yo me pongo en la parte del desarrollador de los 0 a 2 millones y digo, ¿quién se está llevando mi 1.900.000? Sí. Es que es, no sé, me parece un poco dramático y que me perdonen, rozando lo irrespetuoso casi, porque bueno, no sé si me estoy pasando, pero... A ver, no nos calentemos. Al final, yo soy muy de calentarme a veces, perdón. Al final mucha información del libro blanco se viene arrastrando de otra época, ¿no? De cuando Dev está destinado a empresas grandes únicamente, ¿vale? Entonces sí tenía sentido saber, pues la franja de 2 millones parecía ser lo normal para ese tipo de empresas. Poco a poco Dev se ha ido abriendo a un montón de desarrolladores independientes. De hecho, nosotros somos parte de Dev desde hace, no sé, 1 año y medio, 2 años, y creo que ahora las cosas se están haciendo bien, pero se llevan arrastrando cosas del pasado.
Entonces, si se hace ese comentario de forma constructiva a través de Dev, estoy seguro de que, bueno, tomarán nota para próximas No, secciones. por supuesto, o sea, es totalmente constructivo, porque yo creo que yo creo que el libro blanco ya tiene un peso específico para conocer, o debería tener un peso específico para conocer el mercado indie, que al final es el 90% del español. Entonces, me parece muy importante, me parece desvirtuar los datos y es una pena haciendo el buen trabajo que están haciendo, porque, no sé, es un poco extraño, bueno, ya no sé, metido en... Espera, aquí a lo mejor la clave es lo que hablábamos el otro día, que no sé quién lo dijo, si fueron los de Anite o alguien de estos. El tema que también el libro blanco es una herramienta también para el tema de atraer inversores, quiero decirte, o sea, tiene una función también importante, que no es solamente darnos a nosotros datos de la industria, sino de intentar que haya gente que quiera formar parte de esa industria. Y hombre, al final los datos son como uno los lee y desde el prisma que los mira. También es bueno que no sea completamente cenizo, quiero decirte. Sí, evidentemente el libro blanco tiene varias lecturas, ¿no? Y también la comunicación que realiza la asociación también tiene diferentes lecturas. Por un lado, si nos ponemos en el lado pesimista, sería completamente imposible conseguir que el gobierno, por ejemplo, se interesase en crear ayudas específicas para videojuegos. Sería muy complicado conseguir inversión externa. Así que, bueno, entiendo por un lado y de hecho yo creo que ni siquiera ellos son los que dan la visión positiva, sino los que dan la versión más optimista son ciertos medios de comunicación y sobre todo también las empresas de formación, ¿no? Porque al final a los que más les interesa que el sector del videojuego parezca algo donde todo el mundo puede trabajar, encontrar trabajo de calidad, etcétera, es a ellos, ¿no? Que son los que ganan dinero formando a gente. Desde Dev entiendo que tienen que dar una lectura ciertamente positiva si todos queremos conseguir inversores y conseguir ayudas. Pero bueno, por otro lado, los datos son los datos y están ahí. Cualquiera que se pare a leer el libro es capaz de deducir que, bueno, hay muchas empresas, pero la mayoría no están ganando dinero. Claro, y precisamente es que los inversores lo que necesitan es información real y más específica, porque si un inversor tiene dinero es porque lo cuida, y yo creo que lanzando este tipo de información y este tipo de datos se está haciendo un flaco favor a la hora de recoger a inversores. Pero bueno, me caliento un poco con esto. Perdón, es con la mejor de las voluntades, por supuesto, e intentando generar algo positivo. Es una crítica totalmente positiva, vamos. A ver, es que lo ideal realmente, que yo no sé, ¿sabes? Nosotros no somos socios de Dev, ni creo que lo seamos, porque como no facturamos nada, pues no tenemos ni para pagar la cuota. Pero lo ideal sería que hubiera un documento de cara a relaciones públicas y que ese fuera el tal, y luego hubiera un documento que yo no sé si existe, porque igual existe, que sería el documento destinado específicamente a inversores, y ahí ya destripas lo que tengas que destripar, porque ni me parece, o sea, la gente que hemos leído el libro blanco con análisis crítico y con una lupa, al final los datos los saca, quiero decirte, o sea, tú lees lo que lees. Entonces, a lo mejor sí que habría que hacer la versión B, que sea ya con todos los datos destripados para el inversor, que entiendo que igual existe esa versión de libro blanco destinado específicamente a inversores. Claro, que tampoco, como también veo en el libro blanco, que es una cosa que me sorprende bastante, que está casi todo el foco puesto en intentar conseguir ayudas públicas, no sé si hay una versión B para inversores privados, pero bueno. Pues no lo sé. Claro, es que de las 10 sugerencias que hacen aquí 10 medidas para incentivar, lo llaman, pues yo creo que el 80% son tirones de oreja al gobierno, que no me parece mal, sobre todo el tema de la fiscalidad, que lo de la fiscalidad clama al cielo, que tengan una fiscalidad diferente, pero bueno, poco a poco yo creo que
que entre todos conseguiremos más datos y mejores. Dicho lo dicho, David, un poco enfadados. ¿Cómo está la industria indie en este momento, vista desde dentro? ¿Y qué es lo más preocupante y lo más esperanzador de cara al futuro? Bueno, pues como comentaba antes, está regular, ¿no? Cada año se lanzan cientos de juegos y solamente unos pocos consiguen ser rentables, ¿no? Lo esperanzador, pues es que hay en España mucho talento, pero bueno, lo que más me preocupa a mí personalmente es que casi todo el mundo empieza intentando crear sus propios juegos, olvidando por completo que la industria de videojuegos ofrece muchas más posibilidades más allá del indie, ¿no? Más allá de los videojuegos independientes. La industria de videojuegos ofrece un montón de oportunidades de negocio que la gente pasa completamente por alto. Es decir, ellos salen de sus carreras o salen de sus empresas, montan un grupo y quieren crear su propio videojuego, el que a ellos les apetece, sin pensar en nada más. Entonces, bueno, lo que pasa es lo que comentábamos antes, son un montón de personas haciendo juegos por decenas, por centenares al año, que probablemente en un par de años tendrán que cerrar porque no van a conseguir hacerlos rentables. Entonces, bueno, en ese sentido estamos regular. De hecho, más que llamarlo industria indie, intentaría buscarle otro nombre. Al final todos hacemos videojuegos, independientemente de si eres independiente o no. Creo que el problema es ese, que la gente piensa que el indie da dinero, en crear tu propio videojuego independiente da dinero y se lanzan solamente a por eso, cuando no ven más allá. La tenía prevista para un poco más adelante, pero te la hago ya. ¿Tú qué le dirías a esa persona que está planteándose estudiar algún tipo de máster o carrera incluso, o curso o lo que sea, para trabajar en la industria del videojuego y quedarse en España? Porque claro, la opción de que el talento se vaya, esa siempre la tiene. Pero ¿qué le dirías tú a esa persona? ¿Cómo le animarías? ¿Le dirías que se lo piense 4 veces? Pues depende un poco de lo que busque en su vida. Es decir, si quiere, si hacer videojuegos es lo que le va a hacer feliz, debería hacerlo. Es decir, debería estudiar ya sea un máster, una carrera o directamente en su casa. Debería aprender lo máximo posible para hacer videojuegos y después intentar encontrar trabajo, evidentemente. No es fácil. Es decir, hay trabajo, pero bueno, muchas veces no está pagado como podría ser ser programador de otro tipo de cosas. Es decir, los programadores, si lo que quieren es exclusivamente ganar dinero, evidentemente no me metería en el mundo de videojuegos, es decir, me metería en cualquier otro sector donde van a encontrar más posibilidades. Pero bueno, si lo que quieren es hacer videojuegos, es posible. Hay un montón de gente que sí se está ganando la vida haciéndolos, que piensen que no es un camino de rosas, que no es tan fácil crear tu videojuego, lanzarlo y ganar dinero. En cuanto a qué estudiar, etcétera, pues les diría que tengan claro lo que quieren ser, porque ahora hay muchos cursos en los que te intentan enseñar un poco de todo y te intentan enseñar, lo llaman curso de desarrollo de videojuegos y mezclan grafistas con programadores, con gente de marketing, es decir, intentan construir ese tipo de perfiles. Yo les aconsejaría que bueno, está bien saber un poco cómo funciona la programación de un juego cuando eres artista, está bien saber cómo funciona un modelo 3D cuando eres programador, pero les diría que se especialicen en una cosa, ¿no? Que sepan hacer algo y tengan claro cuál es su perfil. Por lo general, lo de ser un hombre orquesta no suele dar muy buenos resultados. O sea, que recomienda especialización aquí, a tope. A ver, especialización hasta cierto punto. Es decir, sí. Tú ten en cuenta que en nuestra empresa no podemos tener un texturizador, claro, un rigger, sí, pero sí podemos tener un artista 3D. Es decir, ahora mismo nos llegan alumnos de másters, de carreras donde no tienen claro si
si han estudiado para ser programadores o han estudiado para ser artistas. Vale. Es decir, llegas a ese punto, ¿no? Mezclan tanto el concepto de desarrollador de videojuegos que al final no sabe lo que son. Hay gente que estudia ese tipo de carreras y no han decidido si lo que quieren es ser artista o si quieren ser game designer o si quieren ser programador. Hay gente que no lo sabe y eso es bastante triste. Sí, desde luego que lo es. Sí, bueno, eso es un poco también como en el mundo de la agencia, ¿no? Que cuanto más pequeña es la agencia, más de todo tienes que saber hacer, porque a lo mejor en una agencia de la gorda, pues tú eres copy y no vas a hacer otra cosa que copy, tú eres cuenta y no vas a hacer otra cosa que cuenta, y así te puedo decir hasta producción y online, offline. Sin embargo, cuando tú estás en una agencia pequeñita, pues a lo mejor resulta que eres copy y tienes que llamar a un cliente y llevar la cuenta. Entonces, claro. Sí, pero no puedes ser programador y artista. Por lo general no puedes ser esas dos cosas a la vez. Son dos cosas muy diferentes. Es decir, encontramos mucha gente que sabe manejar una herramienta, es decir, sabe manejar Unity o sabe manejar cualquier otro motor de videojuegos, pero no tiene la base de programación. También encontramos gente que es muy buena programadora, pero no sabe manejar las herramientas actuales. Encontramos mucha gente que sabe crear modelos 3D adecuados para los juegos, pero no tiene un gusto o unas nociones artísticas para hacerlos bonitos. Es decir, creo que hay que buscar algo de una mezcla, ¿no? Vale, si sabes programar, al final vas a saber programar en cualquier herramienta, ¿no? Con cualquier lenguaje, vas a saber adaptarte. Si tienes unos conocimientos artísticos, vas a poder aplicarlos, o sea, una base artística, vas a poder aplicarlos a modelar, a hacer arte 2D, etcétera. Entonces, bueno, es algo mixto entre la especialización entre una de las dos ramas principales, que es arte o programación, especializarse en eso por lo menos, y después, bueno, ya ir viendo qué es lo que mejor se te da dentro de esa rama, porque si vas a trabajar en una empresa grande sí vas a encontrar un trabajo de modelador 3D exclusivamente, pero si vas a trabajar en una empresa pequeña no. David, volviendo a vuestra capacidad superheroica, creo que uno de los aspectos que os llevan a serlo es que estáis enfocadísimos a vender. Lo tenéis clarísimo. Yo, por ejemplo, puedo poner un ejemplo. Nosotros conocimos Columno a través de Twitter, de un tercero, no era un tweet ni tuyo ni de Devilis. Era curiosamente de un concurso al que le dimos me gusta. Preguntamos a quien organizaba el concurso qué tal estaba el juego. Interveniste, no recuerdo si interviniste tú directamente o desde la cuenta de Devilis, que dijiste por 1,99 lo puedes saber. Chico, mano de santo, para la saca que fue. Lo gracioso es que sin querer participamos y ganamos ese concurso. Y aprovechamos la clave para hacer un concurso, un sorteito con nuestros seguidores. Me parece una anécdota bastante graciosa, a lo mejor es porque soy estúpido, pero me parece divertida. Pero yo lo que te quería preguntar, ¿os consideráis especiales, entrecomillado totalmente, por tener tan claro esa necesidad de vender para subsistir? Bueno, no sabría decirte. Por un lado, sí, evidentemente sabemos que tenemos que vender, ya sean Upper Gaming o ya sean videojuegos propios, tenemos que vender sobre todo para pagar las nóminas de todo el equipo a final de mes. Eso es evidente y creo que cualquier persona debería tenerlo en cuenta. Quizá el problema que hay con esto es que hay muchas empresas que empiezan ahora. Al final son un grupo de amigos que están haciendo un juego sin cobrar, ¿vale? Sin tener una nómina. Ya repartiremos los beneficios cuando lancemos el juego y nos hagamos ricos. Esa es mucho la mentalidad que hay ahora, ¿no? Entonces, cuando no tienes que pagar las nóminas mes tras mes, quizá pierdes un poco esa perspectiva o
o bueno, eso de intentar vender para ganar dinero. Piensas que, bueno, ya cuando lance el juego lo recuperaré todo y le pagaré a todo el mundo, ¿no? Quizá esa sea una clave, ¿no? El hecho de tener que pagar las nóminas cada mes, las nóminas de todos, el adquirir las licencias, etcétera, al final te lleva a vender y a trabajar cada venta, incluso uno por uno, porque cuando no tienes dinero o mucho dinero para invertir en marketing, al final trabajarte una venta en Twitter pues bueno, puede salir rentable. Es decir, si conseguí €1,99 por un tweet, no está mal. Ojalá toda la gente fuese como tú y nos comprase el juego, ¿no? Al final es un poco eso, el tener que pelear cada venta. Cuando eres un indie tienes que pelear prácticamente cada venta. No, y te resulta eficaz, porque yo el Pacto Nemosine no sabía si lo iba a comprar, porque a mí me pegaba que era para jugarlo en la Switch, porque yo soy mucho de sofá y Switch. Sí. Y creo que fuiste tú el que me dijo, no hombre, cómpratelo en Steam, no sé qué, para que vas a esperar. Y dije, pues coño, pues también es verdad. Al final me cojo el mando, me lo llevo allí y ya juego en la tele. O sea que funcionar funciona. No sé si nosotros somos particularmente fáciles de convencer. Yo creo que sois fáciles, ¿eh? No me suele funcionar tan bien. Pero no nos digas eso, joder. Sí. Después, cuando os vi juntos, dije, vale, ya entiendo por qué estos dos me han comprado los juegos. Son los dos que me compraron los juegos. Son dos idiotas. No, hombre, porque nosotros predicamos con el ejemplo. Sí. O sea, compramos las cosas, quiero decirte. Sí. O sea, no es que vaya a comprarme todo lo que me pongan por delante, pero coño, si veo algo que en principio es interesante y, joder, si me dice, es que tengo una barrera de entrada de un precio que son 60 euracos. Sí. Hombre, no. Pero me estás hablando de, yo qué sé, el Pacto Nemosine creo que fueron como 10 o 11 euros, y el otro 1,99, pues dice, oye, pues al final voy a estar aquí echando un ratito guay, ¿sabes? Pues tira para adelante. O sea, tampoco hay que pensar mucho, comprar cosas, leche. Sí. Claro que sí. Cosas buenas. Eso hay que predicarlo mucho, sí, lo de que compren. Por cierto, David, ahora que lo comenta Loles, si no me equivoco, está pendiente en breve el lanzamiento de Pacto Nemosine en Switch. Sí, en Switch, en PS4 y en Xbox One también. Sí. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo nosotros. Es decir, conseguimos en uno de esos eventos a los que estuvimos nominados, concretamente aquí en Valencia, en el Valencia Indie Summit, nos encontramos con unos viejos conocidos que yo les había perdido la pista, no sabía a qué se dedicaban actualmente, y bueno, me dijeron que eran publishers actualmente. Y un poco así de broma, como os hice a vosotros en Twitter, le dije, oye, ¿y no quieres publicar el juego en consolas? Y me dijo, pues sí. Y dije, pues mira, mándame el contrato el lunes y te lo firmo. Y así fue. Me mandaron el contrato el lunes, lo firmamos, y básicamente eso, están haciendo ellos los ports para consolas, ya están casi prácticamente terminados. La última noticias que tuve de ellos es que ya estaban casi terminados, y bueno, faltará pues eso, que lo suban a revisión de Nintendo, de Sony, de Microsoft y publicar. En nuestro caso ahí habrá una venta más. Efectivamente, nosotros volveremos a caer. Pueden ser 3 ventas porque son 3 plataformas. A ver, somos idiotas pero pobres. No, lo haremos encantadísimo, ¿no? Por supuesto. Oye, y aquí tengo yo una duda, porque que me corroe aquí con el tema. Y como te tengo a ti, que está metido en el mundo del desarrollo, porque nosotros, no sé si sabes, que tampoco llevamos mucho tiempo aquí en el tema del videojuego. Nos metimos como ahora hace un año porque sí, por amor al arte y pues como todo lo que hacemos, que somos así. A ver, mi pregunta con el tema de los videojuegos es, ¿en qué momento decide uno que se va a poner a hacer un videojuego, y cuando decide que se va a poner a hacer ese videojuego, ¿qué hace? O sea, ¿qué hacéis vosotros? ¿Hacéis un estudio de marketing? ¿Tenéis alguien allí in-house que os asesora con el marketing? ¿O tú eres el de marketing? ¿Cómo de ese pensamiento de quiero hacer un videojuego así, realmente arranca la maquinaria que hace eso posible?
Pues a ver, es que nosotros tenemos, como tenemos las dos vertientes, por un lado cuando es un proyecto por encargo, evidentemente, cuando empezamos a hacer un videojuego, cuando hay alguien que quiere encargarnos ese videojuego, ¿no? Eso es evidente. En cuanto a los proyectos propios, pues nosotros somos un poco peculiares en este sentido, es decir, aunque no deberíamos, aunque evidentemente queremos vender juegos, pero muchas veces realmente hacemos lo que nos apetece sin hacer un gran estudio de mercado antes, ¿vale? Por ejemplo, el caso de Paz Machine. Básicamente hicimos lo que nos apetecía hacer en ese momento, independientemente de las ventas, porque, claro, al final lo que era el presupuesto para hacer el juego ya lo teníamos. Evidentemente queremos recuperarlo y creo que lo conseguiremos por la versión para consolas, pero no hubo una gran labor de estudio de mercado, de ver lo que está haciendo la competencia, etcétera, aunque no es nada recomendable, sobre todo si tu empleo, si tu sueldo depende de ello. Nosotros no nos podemos permitir ese lujo, por llamarlo de alguna forma, porque bueno, al final arriesgamos nuestro dinero, el dinero de la empresa, porque lo tenemos. Evidentemente, si tuviésemos que depender exclusivamente de los proyectos independientes, tendríamos que hacer una labor mucho más exhaustiva de ver cómo está el mercado, ver muchas más cosas. De hecho, con el nuevo proyecto independiente que tenemos entre manos, sí hemos hecho esa labor de ver qué está pasando con juegos parecidos a lo que vamos a hacer, definir exactamente cuál es nuestro público y bueno, ya a partir de ahí ir construyendo una estética que sea acorde a ese público, ir definiendo unos puzzles, unos controles que funcionen con ese público al que te diriges. Con el público me refiero a edad, bueno, si son jugadores casuales, si son jugadores más hardcore, etcétera, ¿no? Y ya una vez tienes claro ese público, pues ya cada parte del proyecto se va definiendo en torno a eso. En nuestro caso, pues muchas veces no lo hacemos porque ya te digo, pues son proyectos que ya tenemos el dinero para hacerlos y a veces, después de tantos años, nos apetece darnos el gusto y hacer realmente lo que nos apetece. Lo cual no quiere decir que internamente sí hagamos muchas de esas cosas de forma casi inconsciente. Es decir, por ejemplo, el Paz Machine sabíamos que no era un juego para un público hardcore, sino que era un juego más destinado a un público que no tenía que ser necesariamente jugador, porque es un juego donde los controles, la jugabilidad es muy pausada, donde no puedes morir, donde los controles son bastante sencillos, donde prima la lógica sobre la habilidad. Y bueno, en fin, son decisiones que tomas de forma casi inconsciente, pero sí, en realidad tu cabeza está diciendo, no, hazlo así porque es al público al que te dirigen, ¿no? Oye, ¿y tenéis a alguien de marketing vosotros allí o trabajáis con agencia o con freelance o lo que sea? A ver, en principio, como no tenemos mucho presupuesto para marketing, al final lo hacemos nosotros. Al final, nosotros somos una agencia de publicidad interactiva, es decir, cuando nos constituimos como Spherical, cuando intentamos dirigirnos a la venta de servicios, incluimos una figura que vosotros conoceréis, que es la del ejecutivo de cuentas. Incluimos esa figura en nuestra empresa porque nos ayuda mucho de cara a la comunicación con el cliente, ¿no? Entonces, bueno, al final somos una mezcla. No tenemos a nadie exclusivo de marketing, pero sí tenemos gente que tiene ciertos conocimientos de marketing. Hay cosas, hay partes que sí subcontratamos fuera, por ejemplo, el envío de notas de prensa, más que por la nota de prensa en sí, por la base de datos a la que enviarla, por la base de datos de medios a la que enviar esa nota de prensa, ¿no? Esto sí hay veces que lo subcontratamos, dependiendo del proyecto, a veces sí lo subcontratamos. Sí, es que vuelvo al libro blanco, como el libro blanco prevé que uno de los perfiles más demandados del sector va a ser el de marketing, digo, yo igual
igual me fumé un libro blanco cuando lo leí, ¿sabes? Pero no sé, me da la sensación de que eso tampoco realmente, que los estudios pequeñitos, que son la mayoría del tejido empresarial, o tienen, como en vuestro caso, gente dentro que más o menos se apaña y tal, que o sea, que el tema de la agencia 100% especializada en marketing para videojuegos, yo tengo 2 localizadas, como 2 o 3, no tengo más. A lo mejor es que no he hecho bien el trabajo de investigación, pero me suena que en España debe de haber 3. Y están también muy centradas en temas de eSport y rollo de ahora con el tema de los eSport. O sea que, no sé. Bueno. Sí puede ser un perfil demandado, pero no creo que de forma interna en la mayoría de estudios. A no ser que cada vez los estudios vayan siendo más grandes. Una agencia que ofrece ese tipo de servicios a buen precio y sea capaz de comunicarse con un desarrollador, sí podría ser buena idea, sí podría ser algo que demandase la gente dentro de unos años. Claro, pero dentro de unos años. Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando nosotros empezamos con el tema de loot marketing, prácticamente no encontramos gente que hablara en español, en inglés sí, sobre tema de marketing para videojuegos. De hecho, nos sorprendió que había bastante dispersión de lo que era el marketing para videojuegos. O sea, había gente que confundía el in-game con el advergaming, era como un tema así. Y no había casi nadie. Y de repente sí que estamos viendo como, aparte de las figuras que ya conocíamos, que andaba por ahí Daniel Parente, andaba por ahí Daniel González, María Fornieles, no sé si me dejo a alguien más que tuviéramos así de referencia. Lara, ¿no? Lara, lo que pasa es que estaba muy orientada al tema de redes sociales, pero bueno, que había poquita gente que como que hablaba de que se dedicaba o quería dedicarse al marketing para videojuegos. Y en el último año en el que llevamos nosotros, estamos viendo como que gente ya, perfiles muy jovencitos, empiezan a definirse en Twitter como que marketing para videojuegos, tal, no sé qué. Y no sé, me gustaría pensar que sí que hay algo que está cambiando, pero me da la sensación de que puede que nosotros, los de marketing, estemos cambiando, pero que la parte indie no esté tan por acogernos. No sé si me explico. Yo creo que sí serían, o sea, sí estarían interesados, los indies estarían interesados en acoger, sobre todo si es gente con experiencia, ¿no? Es decir, al final los desarrolladores, la mayoría no tienen ni idea de marketing y bueno, no saben por qué le van a dar el dinero a otra persona por enviar 4 notas de prensa, que al final es lo que piensan, ¿no? Entonces, es lo que piensan la mayoría de desarrolladores. Entonces, que venga gente con experiencia, como por ejemplo vosotros, que ya venís de agencias de publicidad, que sabéis lo que es el marketing, si sois capaces de seguir el trabajo que estáis haciendo ahora de divulgación sobre qué es el marketing para videojuegos, en qué consiste, para qué sirve, cuáles son los objetivos, etcétera, creo que sí se puede llegar a un punto en el que los desarrolladores estén interesados en contratar este tipo de servicios. De hecho, lo que necesitéis es un par de casos de éxito, es decir, conseguir llevar la comunicación de un par de juegos y oye, al final el boca a boca es lo que funciona. A nosotros, en el caso de la Pergaming, pues la mayoría de clientes nos vienen a través de otro cliente con el que ya hemos trabajado. En cuanto a alguien deposite la confianza en una agencia de marketing de videojuegos y vea que realmente funciona, que consiguen resultados, yo creo que al final es cuestión de tiempo que se den cuenta que el marketing es algo imprescindible para lanzar tu videojuego. A ver, a mí particularmente me gustaría que pasara que nosotros u otros actores de los que nos movemos en el tema del marketing para videojuegos consiguieran eso, porque creo que al final si la comunidad indie ve que lo haga quien lo haga, hay un retorno, porque al final estamos hablando de retorno de inversión. O sea, yo me gasto el dinero en marketing, pero a cambio recibo cosas, recibo más ventas, recibo más visibilidad, recibo más menciones, recibo un dossier de prensa que te muere. Pues eso sería bueno para el sector, porque sí que
Claro, nuestro caso, al final nosotros afortunadamente no vivimos de esto, porque si viviéramos de esto estaríamos comiendo patata, pero al ver a todo ese movimiento de gente más joven y más tal, que los ves con tanta ilusión, que además se ofrecen gratuitamente, los ves en LinkedIn, los ves en Twitter y tal, pues digo, jolín, si alguien consigue por fin que nos armonicemos los indie y los de marketing, pues sería muy beneficioso, creo, para el sector independiente. Y además nosotros compramos sus juegos. Sí. No, bueno, nosotros porque somos... Sería realmente bueno. El problema es eso, que muchas veces, la mayor parte de las veces, los desarrolladores independientes no guardan una partida de presupuesto para marketing. Entonces, no la tienen o no la plantean, porque podías reducir 2 horas de tu juego, 2 horas de duración de tu juego a cambio de tener 10.000 o 20.000 euros para marketing, ¿no? Lo que pasa es que a veces prima más lo que es el juego como tal, que todo lo que en realidad rodea un juego, que es mucho más, ¿no? Todo lo que lo convierte en un producto de éxito. Entonces, bueno, yo creo que puede ir cambiando la cosa poco a poco. Una cosa que puede ayudaros a todos los de marketing es, por ejemplo, las ayudas que ha lanzado Red.es, que aparte de pagar lo que parte de las nóminas del equipo para desarrollar el videojuego, te subvencionan ese tipo de servicios, ¿no? De internacionalización, de marketing, etcétera. En este caso, pues si dentro de un año va a haber 50 proyectos españoles con un presupuesto más o menos decente para llevar a cabo sus juegos, entiendo que habrán también guardado una partida para marketing. Al menos si quieres parecer una empresa seria a la hora de solicitar las ayudas, deberías haber guardado una partida para marketing, y creo que eso puede ayudar, ¿no? El hecho de que existan 50, 60 empresas que vayan a poder invertir en marketing nos puede ayudar en ese sentido a todas las personas que os queréis dedicar o os dedicáis al marketing para videojuegos. Y sobre todo que al final tenga una repercusión en los propios estudios, que es de lo que se trata. Es lo importante. Sí, claro. Ahora mismo la mayor parte de las empresas no tienen la posibilidad o no se plantea la posibilidad de invertir en marketing. Si de algún modo esto se facilita y de esos proyectos conseguimos que gracias al marketing se conviertan en un éxito, puede ser un poco la clave para que cada vez más gente se una a eso de oye, promocionar tu videojuego, que ya que lo has hecho. Pues sí. David, estamos ya casi acabando. Te agradecemos muchísimo la paciencia y atendernos también como haces siempre. Nos gustaría saber, creo que antes has comentado algo por lo bajini, que no queremos que te calles. ¿En qué estáis trabajando ahora? Pues bueno, la verdad es que podáis contar. Estamos trabajando en un montón de cosas, tanto por encargo como propias. Por encargo, pues te puedo decir que estamos trabajando en un videojuego mitad educativo, mitad publicitario, para una empresa de zapatos. Estamos trabajando en unas visualizaciones de realidad virtual para temas de salud. También tenemos un proyecto propio bastante ambicioso, en el que tenemos bastante ilusión y del que espero poder hablaros pues dentro de unas cuantas semanas, un par de meses, quizá podamos hablar de eso. De hecho, creo que es mejor, prefiero actualmente nuestra cantidad de recursos que podemos dedicar a las cosas es limitada. Entonces, yo creo que lo primero será lanzar Path to Mnemosyne en consolas, dedicar todo el esfuerzo, todos los recursos, todo el tiempo a ese lanzamiento, y después ya hablaremos del siguiente proyecto. Esperamos que nos lo cuentes aquí si quieres, vamos, estaríamos felices. Y de comprarlo, hombre. Para eso todavía faltará un poco. Hacemos pre-order, no te preocupes. Sí. En Epic o en Steam. En donde sea. Estamos muy motivados, hombre. Ay.
David, hasta el momento, ¿cuál es el juego del que más orgulloso os sentís? ¿El propio? Pues yo diría que el último, o sea, el penúltimo. Path to Namosain es probablemente el proyecto independiente del que más orgulloso estoy. Tengo muchos juegos Flash antiguos que me gustan, que recuerdo con mucho cariño, pero este último yo creo que quedó bastante redondo en cuanto a eso, en cuanto a la inversión que realizamos, el resultado que obtuvimos, en general la acogida del público ha sido muy buena. Yo creo que sería ese. Uh-huh. El año pasado, nosotros creemos que fue un buen año para los videojuegos independientes españoles. ¿Tú tienes algún favorito? ¿Tienes alguno en el top one? ¿Cuál pones? Independientes, pues... Sí. Yo diría que Stay, que es una aventura... No sé si lo conocéis, es un juego... No. Básicamente se juega a través de escrito, ¿no? Estás encerrado en una habitación y te van hablando por WhatsApp. Es una aventura gráfica bastante original. Está hecha por una gente de Barcelona, si no recuerdo mal. Y la verdad es que fue el que más me sorprendió por su concepto innovador. Es decir, porque básicamente estás frente a lo que ves en pantalla, es una pantalla de móvil con una serie de mensajes que te van llegando y vas respondiendo, y me pareció que economizaron muy bien sus posibilidades, sus recursos. Hicieron un juego que ha obtenido bastante reconocimiento y creo que de ventas no ha ido mal del todo. Pues lo vamos a buscar, que es como una especie de escape room o algo así. Sí, exactamente. Vale, tiene buena pinta, sí. Tiene buena pinta. David, ya para acabar, nuestra ya clásica pregunta de ¿a qué estás jugando? Porque como nos digas que no eres gamer, apagamos y nos vamos. Se nos cae un mito. Estoy jugando a muchas cosas últimamente, la verdad, mucho más de lo que solía jugar, porque en Navidades me compré la Switch y bueno, lo último que he jugado es al Tetris 99, ¿sí? que está genial, pero bueno, el que más horas le he echado últimamente es al Smash Bros Ultimate, que bueno, la verdad es que me está gustando mucho desde el modo historia, el modo espíritu, y recogiendo eso, personajillos y todo eso, me lo estoy pasando muy bien. No lo hemos catado todavía. No, yo es que, bueno, no, a mí no es mi tipo. Yo tampoco pensaba que era mi tipo, pero ¿no? La verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Pero ¿no es el típico juego que tienes que haber jugado ya algo parecido? Pues yo no había, o sea, las anteriores. Yo no había jugado, yo la última versión que jugué fue la de Nintendo 64 y la jugué en un emulador de PC, o sea que la experiencia no la había tenido. Para mí fue completamente nuevo, no sé por qué, fue una compra compulsiva, lo trajeron los Reyes Magos junto a la consola y al principio estaba bastante perdido porque no tenía ni idea de cómo se jugaba. Pero después te das cuenta que al final es un juego de Nintendo. Los controles son muy sencillos, todo está muy pulido, todo funciona muy bien y bueno, la curva de dificultad es muy suave, así que si le das una oportunidad te va a gustar. Pues le daré un tiento. Yo es que soy un poco manca, ¿sabes? Entonces yo las cosas que son de hacer combos extraños de muchos botones y tal, yo ahí me pierdo. De hecho, ¿sabes? yo me estoy pasando al juego. Llevo como 12 o 13 horas en el modo historia y siempre gano los combates. Este fin de semana compré la suscripción de Nintendo para jugar online. Y tengo curiosidad por jugar contra alguien a ver si soy muy malo o en realidad soy bastante bueno jugando, no lo sé. No tengo ni idea porque no he jugado contra otra persona. Así que ya os contaré. Pues oye, nos haremos con él y te retaremos para que nos ganes. Pues sí, es verdad. Sí, porque aunque bueno, yo en las cosas estas de pelear luego empiezo a mover, hago como que lo toco todo. Sí, machaca botones. Lo toco todo y termino cargándome a la gente. Sí, a ti te ganaba en el Soul Calibur. Pero me ganaste porque estaba desentrenado. En cualquier caso, en los escenarios son más grandes. Es decir, si te quedas pegando golpes en un sitio, es difícil que le golpes a alguien. Sí, es verdad. El último que jugué fue el de la Wii U y estaba muy bien, la verdad.
muy divertido. Pues David, hasta aquí ha llegado esta charla en la que esperamos que te lo hayas pasado bien. Pues la verdad es que sí. Ha sido un placer estar con vosotros. Os agradezco mucho eso, la invitación, todo, que nos compréis los juegos siempre, todos los juegos que lancemos y nada, un placer. Lo hacemos encantados porque de verdad que nos gusta y hacéis un trabajazo que merece esa recompensa, que menos. Sí, y yo también quiero decir que a la gente que nos escuche, que esté empezando, que te sigan a ti y que sigan a Devilis, porque haces también una labor divulgativa importante. Sí. Te vemos en un montón de sitios, tienes el don de la ubicuidad, estás por allí en todas partes y siempre diciendo cosas con mucho sentido común y con la voz de la experiencia, o sea que... Sí, bueno, se hace lo que se puede, al final eso también forma parte del marketing, ¿no? El sí. Estar en todos los sitios que puedas, en escribir cosas y que la gente te conozca. Al final eso también forma parte del marketing y aunque parece que lo de ayudar a los demás no te da una recompensa inmediata, al final con el paso de los años sí te das cuenta que eso ayuda. De hecho a mí me llegan correos de mucha gente que, oye, algún día, hace un montón de años estuve en una charla tuya y eso me motivó a hacer videojuegos y al final esa gente a la que tú le hablas va a acabar en una empresa y bueno, nunca sabes cuándo te van a necesitar, cuándo se van a acordar de ti, cuándo van a necesitar un videojuego por encargo, así que bueno, cuanta más gente te conozca, mejor. Exacto, estar al pie del cañón. Lo hacéis muy bien y aportáis valor, que eso es muy importante. Pues hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Nos despedimos, no sin que antes Loles os recuerde dónde nos podéis seguir. En un montón de sitios. Lo primero, descargaos la guía con los 10 trucos, ¿vale? Los 10 trucos para promocionar tu videojuego por 0 euros. Ojo que eso no es marketing solo. Hay ahí mezcla de marketing y comunicación, pero si no tienes ni idea, es un buen momento para empezar. Y luego tenemos también un grupo en LinkedIn, que dejaremos el enlace aquí debajo en la descripción, donde hay gente de marketing y hay gente de videojuegos. Aprovecha ahora que hay más gente de marketing que de videojuegos porque te podemos hacer caso. Cuando aquello se pete y nos bombardeen a preguntas, pues no va a ser grupo posible. En el que está David, por cierto. Sí. Y nada, y redes sociales, Twitter y LinkedIn es lo que nosotros manejamos. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, escribidnos y os contestaremos lo que podamos y lo que sepamos. Así que muchas gracias por escucharnos un programa más y nos vemos. Un abrazo. Venga, un besito. Chao.